Bienvenido a nuestra guía para principiantes en inversiones en este mundo apasionante de alejarte de tener que estar vendiendo tu tiempo por dinero, y ojalá este video te ayude para tu camino como inversionista. No importa si estás iniciando o ya llevas varios años en este camino de inversionista, no importa si es tu primera inversión o ya has perdido dinero en alternativas seguras o en esquemas piramidales. Te vamos a dar la guía básica para principiantes. Yo soy Tony y este es su comunal. Las inversiones son muy sencillas. Realmente tú como inversionista lo que tienes que tener es dinero, decirle adiós a ese dinero, y ese dinero con el tiempo va a regresar con más amigos, va a regresar con intereses. Hay un número infinito de posibilidades para inversión. Hay muchos conocidos que son las acciones, los bonos, los ETFs, los bienes raíces y los negocios. Una vez tienes claro que para ser inversionista le tienes que decir adiós a tu dinero, tienes que entender la relación entre riesgo y retorno. No todas las inversiones son iguales y no todas las inversiones se pueden comparar entre sí. Lo que debes hacer entre ellas es tienes que estructurar tus inversiones en función de la cantidad de riesgo que implica esa inversión. Por ejemplo, la línea base es prestarle al gobierno. En México se llama CETES, en Estados Unidos se llama bonos del tesoro, y en tu país hay un mecanismo igual para que tú le puedes prestar al gobierno y tener rendimientos. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que no te termine de pagar el gobierno? El gobierno se debe ir a la quiebra, debe haber una guerra, debe de pasar cosas muy grandes para que el gobierno no te pague. Por eso es la inversión más segura y es la línea base. Toda aquella inversión que te paga menos de lo que te paga el gobierno no debería estar ni siquiera considerada, y como es la inversión más segura, esta siempre es casi igual a la inflación. Entonces es una inversión de retorno cero o tasa de ganancia cero. No revalorizas tu capital, nada más lo proteges contra la inflación, y es un riesgo muy diferente si tú quieres prestarle a una empresa que no ha vendido nada y que es farmacéutica y que no tiene activos, pero tiene un plan muy bonito en un PowerPoint. Ese riesgo es muy alto, por lo cual si le prestas a esa persona, no solo te debería cubrir lo del CETES y tampoco te debería estar dando el 50 al 60, te debería estar dando una cantidad bastante considerable para compensar el riesgo. Los errores más comunes en inversiones es que hay gente que no entiende la relación del retorno y el riesgo, entonces empieza a comparar que una inversión es mejor porque me da el 19% anual, mientras otra da el 12%, sin siquiera preocuparse de entender los riesgos. Ahí están las SOFIPOS. Las SOFIPOS te dan 1 o 2% por encima de lo que te da el gobierno. Sin embargo, el riesgo no es nada más del 2% adicional, son de alto riesgo. Y si no, por ahí ten en cuenta los problemas que tiene ahorita Nubank mintiendo en sus reportes financieros, donde en un reporte tiene una ganancia de 200 millones y en otro reporte tiene una pérdida de una cantidad importante de dinero. Cuál sea la verdad no lo sabemos. Y si hay gente que se marea mucho con la tasa de interés, imagínate con el riesgo. Si no entiendes cómo hace dinero ese mecanismo, ese vehículo de inversión, no vas a entender los riesgos. Entonces te debes de preocupar de entender muy bien los intereses en tasa anual. Retorno sobre inversión es un indicador. Debes entender la naturaleza de ese mecanismo para hacer dinero y cuáles son sus riesgos. Y 3, la evaluación del riesgo. La evaluación de riesgo es no solo entender qué puede salir mal, sino también hacerle una comparación de mira, en ese sector, en ese mercado, la tasa o la beta de riesgo es tanto, o en el mercado restaurantero, si no tienes experiencia, 1 de cada 5 va a sobrevivir los primeros 3 años. Entonces, justificar una vez entiendes esos riesgos con la tasa de interés que te están proponiendo. Por eso, a lo mejor mi pelea contra las SOFIPOS. Tipos de inversiones. Como te platiqué, la cantidad de alternativas de inversión que tú tienes son infinitas. Un buen asesor financiero no te diría ven y mete tu dinero en esta alternativa de inversión. Nada más te presentaría la oportunidad, los números, los indicadores, el mecanismo, la evaluación de riesgos, y hasta ahí. Cuando alguien te invita a que tú ingreses a algo es porque le están dando alguna comisión o gana algo, entonces hay un conflicto de intereses
un buen asesor financiero y un buen asesor en inversiones no te puede estar diciendo dónde debes de meter tu dinero. Dicho esto, acciones y bonos son un muy buen mecanismo. Ya te platiqué en otros videos. Yo te recomiendo que no selecciones tú manualmente las acciones que a ti te gustan o las empresas que a ti te gustan, sino te vayas directo a los ETFs y te centres en el Standard Poor's 500, S&P 500, y que cuando venga esa volatilidad o esas recesiones económicas globales o del mundo capitalista, no vendas, no te apaniques y no vendas por debajo de lo que compraste, porque aunque sea un mecanismo validado, hay un mil formas de perder tu dinero y prácticamente 2 o 3 formas de revalorizar tu capital. Puedes ir con una institución validada, certificada y comprar fondos de inversión y que ellos gestionen tu cartera de inversión. Yo lo hago vía a través fondo para mi retiro, pero también hay otros fondos que los puedes usar en función de qué objetivo tú tengas. Es muy importante, no puedes invertir sin saber tú cómo eres, cuál es tu estructura actual de tus finanzas. Las finanzas es tú cómo consigues el dinero, la economía es tú cómo lo gastas. Tu objetivo el día de hoy va a ser muy diferente en los siguientes 6 meses y en los siguientes 2 años y en los siguientes 3 años, y tu capacidad de inversión va a ser directamente proporcional a tu flujo de efectivo, lo que quiere decir que no es la cantidad que tú ganes, sino cuánto te queda. Tú debes de vivir, si quieres ser inversionista, por debajo de tus posibilidades para tener ese capital a final de cada mes, decirle chao y poderlo poner en algún mecanismo de inversión. Los fondos de inversión de bancos o de casas de bolsa, luego necesitas un capital interesante arriba de 100,000, 50,000 pesos. Monex por ahí, cuando yo pregunté, necesitabas al menos 300,000 pesos para tener un fondo de inversión con ellos. Y los rendimientos por lo mismo, porque son gente bastante fiable, es una cantidad considerable arriba de 100,000 pesos que no te puedes dar el lujo de perder de la noche en la mañana. Entonces te va a dar un rendimiento como del 9-10% anual, y es un objetivo que tú tengas por lo menos 5 años en ese fondo de inversión con reinversiones, para que después de un periodo largo de tiempo hayas podido revalorizar y tengas una cartera saludable y un fondo de inversión que se comporte generando intereses atractivos, porque el monto también es considerable. Entonces la tasa de interés, no esperes un 20 o un 30% en esos fondos de inversión. La mejor de todas, porque lo único que no va a haber más va a ser tierra en el futuro. No generamos y no vamos a construir más tierra en el futuro. Son las bienes raíces. Tienes que entender muy bien cómo se hace dinero. Hay 3 formas de hacer dinero en bienes raíces. Es compra directa, es remodelación y esperar a que se revalorice para que lo puedas vender por encima de lo que te costó la renovación y la compra. Y 3, que lo mantengas por lo menos un periodo de 5 años a esperar que el mercado haga su magia y revalorice la propiedad. En ese intermedio, tú puedes tener ligeras aportaciones de capital vía renta de corto, mediano y largo plazo. Si no entiendes cualquiera de esos mecanismos y esos negocios, lo más seguro es que termines perdiendo dinero, porque ¿qué pasa si yo tengo una propiedad y al que le rento me deja de pagar? Mi portafolio de ingresos se fue de 100% a 0%, a diferencia de qué pasa si yo tengo 10 propiedades y 2 me dejan de pagar. Entonces tengo una caída del 20%, pero mi ingreso se mantuvo en un 80%, por lo cual entender y pegarte a quien ya tiene conocimiento de experiencia y sabe cómo hacer dinero con ese vehículo es lo mejor que puedes hacer, porque, amigo mío, una máxima en esto de inversiones es que vas a terminar perdiendo dinero en algún momento en alguna inversión, y aquel que te diga lo contrario te está mintiendo. Los pasos para comenzar a invertir: debes de establecer los objetivos. ¿Para qué tú quieres invertir? Sin un objetivo claro y definido, lo más seguro es que termines perdiendo dinero. Tus metas deben ser claras, precisas y definidas, y lo más importante, realistas. Para entender estos objetivos y qué puedes hacer con las inversiones que tengas, ya te lo había dicho para este video, y vete a CETES y ya por favor saca tu cuenta, registra tu cuenta, tu nombre, manda toda la documentación y ya haz tu primer depósito. Lo puedes hacer desde 100 pesos. Mucho de esto te va a ayudar a entender cuáles son las implicaciones de decirle chao al dinero
los rendimientos que van a ser súper pequeñitos y que te va a hacer una idea realista de cuánto representa un 4%, un 9%, un 11% anual, y se te empieza a quitar la comezón de creerle a esa gente que te va a decir que va a duplicar tu dinero o triplicarla. En 30 días lo único que tienes que hacer es depositarle una pequeña cantidad y meter a 4 personas más. Educación financiera, debes de leer un montón. Acá hay unos videos recomendados que siempre te dejamos, y es más importante que esa fuente de experiencia son los libros. Te recomendaría que leas mucho. Un libro te va a reducir como 2 o 3 años si tú lo hubieras hecho por tu cuenta. Por lo menos hay cosas en los libros que aunque tuviéramos 40 años jamás hubiéramos llegado a poder destilar esa información y llegar a las mismas conclusiones. Una de las formas donde vas a perder dinero es basado en tu ignorancia y tu ego. Entonces cuida tu ignorancia y cuida tu ego para tratar de visualizar esos riesgos y esos impostores que te van a prometer un montón de cosas muy bonitas, pero lo único que van a hacer es van a hacerte tomar decisiones financieras y de inversiones basadas en las emociones y no con tu cerebro. Tienes que saber cuál es tu perfil de riesgo, y no, tu perfil de riesgo no te lo va a dar una institución financiera o un quiz de 20 preguntas que al banco y a esas instituciones financieras quieren definir cómo tratarte. Tú debes de hacer un estudio más profundo de cuál es tu aversión al riesgo. Todo el mundo dice que es muy valiente, pero cuando el mercado está por debajo del 20-70% se cae en picada y todos entran en pánico. Ha sucedido y va a volver a suceder en todas las recesiones económicas y caídas absolutas de la bolsa. Así que debes de entender que en las inversiones, en tus 20-30 años como inversionista, va a haber momentos difíciles, que es como tú vas a sentirte respecto a que tu cartera de inversiones esté por debajo un 7%, un 8%, un 10%, un 20% y un 90%. Y tus consideraciones personales al elegir inversiones. Hay gente que le encanta ver los activos, sentir los activos, entonces para ti comprar criptomonedas jamás va a ser una opción, porque las criptomonedas, como el papel, no lo puedes tocar y no te lo puedes comer. Y crea un plan de inversión, tienes que estar diversificado, y diversificado no es tener 4 acciones, no es tener inversiones en préstamos peer-to-peer en 5 plataformas, no es tener 4 cuentas en Sofipos. Tienes que entender la diversificación real, y tampoco es tener 20 criptomonedas, para desarrollar un plan coherente con inversiones, objetivos, bastante diversificado. Y también entender que hay gente que te da 8 alternativas del mismo mercado, del mismo instrumento, pero con diferente nombre, a diferente tasa de interés. Eso es un riesgo alto para tu diversificación, porque si el mercado de bienes raíces se cae, todo tu portafolio va a estar empinado a menos del 70-80% de su valor. Los consejos para principiantes: comienza pequeño. Si no tienes cuenta de CETES, te vuelvo a repetir, para esto regístrate, haz tu primer depósito de 500 pesos, por favor. Sin tu primera inversión es muy difícil que puedas continuar ese conocimiento y esa madurez como inversionista que debes de tener. CETES ya lo debes de tener, tu fondo para el retiro ya lo debes de tener, con aportaciones voluntarias para que no tengas que estar sangrando tanto en los impuestos que te quita el gobierno. Y una vez tienes esas dos, o ya te adelantaste con otras alternativas de inversión, debes de continuar y ponerte una meta muy sencilla. ¿Cuál es la meta? El reto que Docomunal te lanza a ti: nada más ten una inversión adicional cada año. Si empezaste a los 27 y ya tienes 32, deberías de tener 5 inversiones, porque cada una de ellas las fuiste adquiriendo en un año con el flujo de efectivo libre que tenías cada mes a lo largo de un año por lo menos. Mantén la calma con la volatilidad, no todo el mundo gana siempre, y las acciones son un claro ejemplo. Ahí vas a ver los registros históricos, la volatilidad en tiempos buenos y en tiempos difíciles. También sucede con los bonos, también sucede con los préstamos peer-to-peer, también sucede con las criptomonedas, también sucede con las propiedades inmobiliarias. No siempre vas a tener 100% de ocupación en tus rentas, independientemente de si son Airbnb,
de mediano o largo plazo, los contratos que tú tienes y busca asesoramiento profesional de gente que ya ha hecho lo que tú estás buscando hacer, porque es la única forma, el único mecanismo que tú tienes para reducir el riesgo en tu inversión. El riesgo de meterte a bienes raíces por tu cuenta es muy alto comparado si te juntas con alguien que ya tiene la experiencia y lleva más años de recorrido en este camino. Conclusión, ya deberías tener 2 alternativas de inversión ya a tu cuenta, a tu nombre, ya le debiste de haber dicho chao al dinero y si no eres capaz de decirle chao al dinero, debes trabajar con eso y debes de preocuparte que no, lo que importa no es lo que ganas hoy en este momento, lo importante es si yo gano 10,000 pesos, por lo menos tengo 200 cada mes para invertir y esos 200 pesos lo meto a CETES y a lo largo de 12 meses ya voy a tener una cantidad anual que se me hubiera hecho muy complicado yo juntarla de otra forma. Ya también deberías de tener todo arreglado para tu retiro, tener tus estados de cuenta, tener contratado vía mensualmente y deducible de impuestos tus aportaciones voluntarias y a partir de ahí, en función de tu perfil financiero, si te gustan los activos tangibles o intangibles, qué tan valiente eres o no, si vas a iniciar tu propio negocio, si vas a meterte en acciones, si vas a meterte en préstamos peer-to-peer, si le vas a meter a los criptoactivos, si le vas a meter y tienes el capital en bienes raíces o fondos de inversión, o si vas a arrancar con algún emprendimiento. Así que si ya tienes tus 2 alternativas de inversión, CETES y fondo para el retiro, déjanos un comentario para saber que ya hiciste tu tarea o que ya la hiciste más de hace tiempo. Dale me gusta si te gustó, dale no me gusta si no te gustó el video y suscríbete que nos ayuda a generar más contenido como este. Un gusto que estés acá, nos vemos a la próxima.